Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa con el que se inicia la semana para nosotros. Ya vieron que ayer no estuvimos, puesto que ayer era día de notas finales de fin de curso de la calificación de los equipos asturianos de fútbol, el Real Sporting y el Real Oviedo, en orden de clasificación. Por un punto por delante los sportinguistas de los oviedistas, del Sporting, del Oviedo, del Sporting. La semana se inicia para nosotros en esta noche de miércoles, en una jornada en la que tenemos que hablar, cómo no, de esa lluvia de millones procedente de Europa, procedente de la Unión Europea, nada más y nada menos que 140.000 millones de euros, 72.000 de los cuales vienen en ayudas directas para combatir las consecuencias que deja en nuestro país el COVID-19, el coronavirus, ese mal que azota al mundo desde principios del mes de marzo y que lamentablemente tantas vidas se ha cobrado en España. Lluvia de millones y lluvia de aplausos a Pedro Sánchez, a su vuelta de Bruselas y a la llegada hoy al Congreso. Y como dirían los romanos, recuerda, Pedro, que solamente eres un hombre y no, en este caso, Quinto Arrio, comandante de la flota romana. Bueno, temas que tenemos preparados para ustedes a lo largo de la noche de hoy. 3 temas que ya comienzan, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues vamos ya con lo que es el programa de esta noche. Vamos con nuestro primer invitado. Recordarán ustedes que allá por el mes de marzo, también principios de abril, en lo más duro de la pandemia del coronavirus en España, el foco, el epicentro de la misma parecía situado en Madrid, en la capital de España, donde se sucedían los casos, donde se sucedían las hospitalizaciones para los que podían y donde también se sucedían en un número muy elevado las muertes. Con los rebrotes, con estos nuevos casos que están apareciendo, quien parece que ahora se lleva la palma trágica, en este caso, es Barcelona, ya que la ciudad condal está pasando sus horas más bajas con respecto al coronavirus, sus horas más bajas por ahora. Bueno, para hablar de la situación, que se vive en Barcelona, hemos podido contactar esta noche con Enrique Delgado. Él es el presidente del Centro Asturiano de Barcelona. Creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues muy bien, por aquí sufriendo esta situación de rebrotes que vamos a ver cómo podemos combatirla. Claro. Bueno, ¿qué situación es la que se vive a pie de calle en Barcelona, en particular, Cataluña en general? Existe una dicotomía muy importante en lo que es el día a día, es decir, el día a día desde que se declaró el nuevo estado de alarma, dio la sensación de que volvíamos a la normalidad más absoluta, aunque quizás éramos conscientes con los avisos que recibíamos de los epidemiólogos que podíamos sufrir un rebrote. Lo que ocurre es que yo creo que con mucha libertad se volvió a una situación de normalidad con una cierta... llevado a una situación de rebrotes en zonas difíciles de controlar
y que, bueno, ahora toda la población está sufriendo una situación compleja, dado que si volvemos a cerrar o a limitar las actividades económicas, podemos caer en una situación de caos económico que va a ser igual o peor de la que proveníamos, dado que parecía que la situación se estaba recuperando, se habían recuperado bastante personal de los ERTES, pero claro, si volvemos otra vez a cerrar, esto va a ser otra vez caótico. Claro. Bueno, cuando usted, por ejemplo, pasea por la calle o se dirige desde su domicilio hasta el centro asturiano de Barcelona, la gente por la calle en general usa mascarilla, están concienciados de este tema, como aquí en Asturias, o, bueno, cada cual hace la norma a su modo. Bueno, pues si volvemos un poco al nuevo estado de normalidad, recordar que daba la sensación que la única población de riesgo era aquellos de más de 65 años. Sí. Lo que está ocurriendo es que después, en ese estado de nueva normalidad, la juventud daba la sensación de que era intocable y que de alguna manera estaba exenta de poder ser contagiada. Y entonces había dos poblaciones. La población muy concienciada, que era la población, vamos a decir, de más de 50, 45 años, que sí que se han comportado con mucho orden y mucho respeto ante esta situación. Y teníamos a la gente más joven, que por supuesto ni utilizaba mascarilla y que no mantenía la distancia social. Claro. Eso no quiere decir que haya sido provocado por los rebrotes, pero sí que tenemos esos dos casos curiosos que se han rectificado en esta nueva situación, donde con la obligatoriedad de la mascarilla da la sensación de que ahora podríamos intentar controlar más esta situación de contagio, salvo esta nueva situación que se nos ha dado en los últimos 15 días de un contagio comunitario de efectos que todavía no sabemos si seremos capaces de controlar. Claro. Bueno, lógicamente en España, junto con Madrid, Barcelona es la ciudad más cosmopolita. Ahora mismo pasear por Barcelona es pasear por una ciudad completamente distinta a la que podía ser hace un año. Sí, efectivamente, desde la declaración de estado de alarma, Barcelona sufrió una parálisis total en cuanto a su modo de vida, sobre todo por parte del turismo. Se cerraron los restaurantes, se cerraron los hoteles. Eso provocó una bajada muy importante de la afluencia turística a la ciudad. De hecho, también el hecho de que el confinamiento domiciliario hizo que prácticamente no había gente por la calle. El primer mes y el segundo mes fue y yo diría que con mucha responsabilidad y mucho respeto. Pero desde que se declaró el nuevo estado, la nueva normalidad, hemos vuelto un poco a perder ese estado de control y sobre todo, claro, la nocturnidad de una ciudad o de una sociedad acostumbrada al ocio, acostumbrada a desplazarse, acostumbrada sobre todo esta época de calor, hace que es muy difícil mantener ese confinamiento en viviendas que algunas de ellas, pues desgraciadamente, no reúnen las condiciones adecuadas para estas situaciones de calor extremo como se da en la ciudad de Barcelona o en el área metropolitana de Barcelona. Generalidad de Cataluña y Gobierno central, bueno, pues parece que pugnan, parece que tienen sus diferencias en cuanto al recuento de infectados, en cuanto al recuento de fallecidos. Para la ciudadanía, ¿desearían más, bueno, pues que aunaran esfuerzos y se dejaran de estar tirándose piedras los unos a otros? Hombre, está claro que en una situación como se está produciendo y estamos viviendo, muy prudentes y debemos de ser
muy solidarios. Eso implica que las medidas de cautela o las medidas de protección se tienen que tomar no solamente a nivel de ciudad, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel de Estado, a nivel de Europa. Estamos en una pandemia que si no tomamos medidas, cualquier portador puede tener efectos de contagio muy importantes en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el trabajo de rastreo, el trabajo de control debería de ser un trabajo generalizado a través de todos los elementos sociales. Sí. La responsabilidad del individuo, la responsabilidad de nuestros cuerpos de protección, la responsabilidad de nuestros políticos, la responsabilidad de todos los medios de transporte. Es decir, estamos en una situación donde sin esta responsabilidad no podremos hacer frente para luchar contra una pandemia de estas características, donde los contagios son imprevisibles. Por otra parte, hace un año, bueno, pues prácticamente la actualidad catalana se centraba en el tema del independentismo. Bueno, pues todo este tema del coronavirus, de la pandemia, ¿ha hecho que se rebaje la presión mediática independentista o allí cada uno sigue con su idea de España nos roba y todas estas cosas? Yo diría que las situaciones de alarma, como se da en este caso de una alarma sanitaria, sí, hace que este sea realmente el tema prioritario. Pero no tenemos que olvidar que estamos en un país donde con una gran diversidad política, donde, bueno, asistimos a momentos más relajados de situación o digamos, de reclamaciones políticas, pero siempre está latente. Es decir, hemos visto en cada uno de estos, de las elecciones en el País Vasco, de las elecciones en Galicia, ¿sí? Desgraciadamente el nivel de asistencia al voto baja, pero de alguna manera las fuerzas políticas, cada una siguen en su dinámica de dinamización de sus partidos. Claro. Por lo tanto, haya bajado o se haya relajado. Creo que como pudimos asistir ayer, el otro día, a la reunión o la entrevista que se hizo a Oriol Junqueras, digamos que esto es un fenómeno latente que estará ahí y veremos a ver cómo se va resolviendo, cómo se va enfocando. Has mezclado esta situación entre la pandemia y las reclamaciones políticas de los distintos partidos políticos, ¿no? Pero está ahí, es decir, no hemos de olvidar que este tema está ahí, está pendiente, y aunque dé la sensación de que esté un poco relajado, veremos a ver si realmente las elecciones de octubre se producen. Habrá un choque, digamos, de intereses en todos estos enfrentamientos políticos que se van a dar. Claro. Bueno, para finalizar, el Centro Asturiano de Barcelona, ¿a cuántas personas agrupa? ¿Familias? ¿Gente de toda edad? Cuénteme, ¿dónde está ubicado? Bueno, pues nosotros agrupamos aproximadamente a un colectivo de unas 1.200 personas, variopinta, con ganas de disfrutar de las instalaciones que tenemos y que gracias a su colaboración pues podemos seguir trabajando por estas asociaciones que son un modelo dentro de lo que es el modelo asociativo mundial, ¿no? Claro. Es difícil, dado que son actividades o gestión totalmente altruista, lo que cada vez conlleva más dificultades para encontrar voluntarios y de gestión, en una gestión que cada vez a su vez es más compleja ante, bueno, todos los procedimientos telemáticos, todos los controles, digamos, locales, en fin, de todo tipo. En fin, somos conscientes de que cada vez debemos de dirigirnos hacia
hacia una gestión más profesionalizada, sobre todo en aquellas asociaciones que sean de un cierto volumen y que manejen sobre todo muchas personas con intereses contrapuestos, en donde el interés de uso pues cada vez está predominando más sobre el interés sentimental. Por lo tanto, este es el gran reto que tenemos de hacer frente a esta situación, dado que, por ejemplo, en esta situación de la pandemia del coronavirus, claro, nos hemos sometido a unos controles más exhaustivos, donde hemos tenido que mantener el distanciamiento, efectuar todos los controles sanitarios, ser muy rigurosos con todas las aplicaciones, dado que estamos jugando con personas y con la salud de estas personas. Claro que sí. Pues Enrique Delgado, presidente del Centro Asturiano de Barcelona, muchísimas gracias por atendernos esta noche desde la ciudad condal. Todo el ánimo del mundo para usted y para la colonia asturiana que usted representa ahí en la parte noreste de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, esperando verle por Asturias una vez que todo esto del coronavirus sea ya un recuerdo. Gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por poder, digamos, mostrar nuestras capacidades organizativas desde la ciudad condal y muy buenas noches. Gracias, muy bien. Bueno, pues ya lo vieron, es la situación que en estos momentos se está viviendo durante estos días en Barcelona en particular, en Cataluña en general, que parece que es ahora quien se lleva la peor parte, como primero fue Madrid, los dos focos poblacionales principales de España. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el programa de esta noche porque ya nos espera nuestro siguiente invitado. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Saben que durante estos días, estamos rememorando esos 10 años del que fue el mayor logro, por el momento, de nuestra selección de fútbol, que no fue otro, que conquistar nuestro primer mundial en Sudáfrica. Lo recordarán con aquel gol de Iniesta, cuando ya pensábamos todos que nos íbamos a los fatídicos lanzamientos de penalti, a lo que dicen los expertos, la lotería de los penaltis. Bueno, pues llegó aquella jugada, en la que participó prácticamente medio equipo y que culminó el manchego, el de Fuentealbilla, con aquel tiro cruzado que batió a la meta holandesa y que llevó la alegría a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues todos, prácticamente todos, habría que ser un ser extraño para no estar aquel día delante del televisor. Estábamos pendientes de lo que ocurría en Sudáfrica. Sin embargo, había una persona, un asturiano, un ovetense, que estaba allí, in situ. ¿De quién hablamos? Del psicosteta Ramiro Fernández. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Allí estabas, en lo que... Vamos a permitirnos una licencia. Decía Cervantes que Lepanto había sido la más alta ocasión que vieron los siglos. En lo deportivo, la más alta ocasión que han visto los siglos para nosotros ha sido aquel Mundial. Quiero preguntarte por aquel momento, ya han pasado 10 años. No estamos más viejos, sino más sabios, en este caso. Pero antes quiero preguntarte, por lo que es la actualidad, viene marcada, como siempre, desde hace meses, lamentablemente, por el coronavirus. Se está viendo rebrotes, se está viendo casos. En tu casa, en tu negocio, continúes aplicando esas medidas sanitarias para toda persona que va allí a arreglar el cabello, ¿no? Juan, más que nunca. Sí. O sea, te felicito que empieces este programa de esta manera porque es importantísimo. En fin, todos están, tanto médicos como en este sentido ya políticos, ¿no? Sí. Nos están concienciando de que estamos tomando muchas licencias y claro, pues yo al equipo, que somos 11 personas en el salón y la conciencia está clarísima. Es más, he puesto ahora un pequeño letrero a la entrada que por favor durante la estancia en el salón
tienen que estar con la mascarilla. Porque es que vienen algunos clientes, algunos amigos que dicen, bueno, no, vamos a tener un... Entonces se sigue manteniendo la señorita con toda educación, con todo respeto, tomándole la tensión a la entrada, la fiebre a la temperatura al cliente, con siempre, repito, con seriedad y respeto. Inmediatamente pasa, ya tiene para echar a las manos el líquido para que esté tranquilo, se le pasa, nos encuentra con el colaborador, donde le atiende, ve que en presencia del cliente ya se lavan las manos y se aplica ya el gel. Se le pone un peinador desechable, una toalla desechable, las herramientas desinfectadas con el glutaraldehído al 2% que lo está viendo el cliente. Mantenemos desde luego la mascarilla, imprescindible con tal, y creo que eso es lo que da la imagen de cómo tiene que ser, con rigor, porque yo ya veía que se estaba un poco lo de siempre, las costumbres, ya la rutina, el mecanicismo, el tal. No, seguimos en esa línea y sobre todo dialogándolo con el cliente, de que, en fin, que mantenemos al hilo, tal. Tenemos las 3 cabinas individuales para la gente de 60 años para arriba, para que tengan su cabina individual. Y bueno, lo llevamos, pues, como se suele decir, a rajatabla, el día de hoy. ¿Por qué? Porque está reproduciendo esas cosas, y no quiero que en el salón bajemos, digamos, un poco la atención y de cuidar todos los detalles. Entiendo que el cliente lo encaja bien, sí. Perfectamente. Tenemos que también reconocer que lo encaja perfectamente. A veces viene sin la mascarilla, pero como al echar a la entrada, y ve el letrero de que dice, le rogamos por favor que durante su estancia en el salón mantenga la mascarilla puesta. Por supuesto. O sea que esto es claro. Bueno, vamos a irnos 10 años atrás. Ramiro, quizás éramos un poco más jóvenes, pero ahora somos más sabios, hemos ganado experiencia en este caso. Bueno, te encontrabas en Sudáfrica, en Sudáfrica con la selección. Vamos a hacer un pequeño viaje desde el momento en el que toda la expedición parte del hotel hasta el campo. Bueno, ese viaje, ¿cómo van los chicos? Todos ellos prácticamente ya habían ganado algún trofeo europeo con la selección, con sus clubes. Quiero decirte, no eran novatos que llegaran ahí. Pero ¿qué ambiente se respiraba en ese traslado? Juan, tú sabes que llevo 28 años, entonces fíjate las concentraciones que he visto y cuántos países he vivido esto, ¿no? Ver países donde nos han eliminado, países donde hemos tenido la suerte de ganar 2 Copas de Europa. En fin, he pasado por todo, ¿no? Pero tengo que decirte que desde que el equipo, el temor grandísimo era Alemania, la semifinal. En cuanto ganaron a Alemania, me sonrío porque Vicente del Bosque, donde pasábamos muchas horas, bueno, sentados, charlando de cosas, él estaba diciendo, nunca he tenido... como esta final, tener que decir nada a los chicos. No arengas ahí. Nada. No. Están sumamente, yo lo he visto, centrados en que al eliminar a Alemania se fueron convenciendo todos de que podían quedar campeones del mundo. Porque Holanda jugaba muy bien al fútbol, como España. Y España estaba, para jugar al fútbol, era, una máquina de perfección. Entonces, claro, estaban, pues eso, mentalizados. Y yo no puedo olvidar que a las 12 de la noche, la víspera del partido, el último servicio que hice fue a Fernando Llorente, del Athletic Bilbao. Pues Llorente me decía, dice, Ramiro,
si el míster me sacase 10 minutos, estoy convencido de que metería un gol. Vamos a ganar, Ramiro. Mentalizados a tope. Pero totalmente. Y esto yo le insinuaba a Vicente después porque, porque me decía, pero dice el Ramiro, no tengo que decirles nada. Y se notaba perfectamente que son muy bromistas, son muy tal. Esa semana es como si tuviesen todos haciendo ejercicios espirituales, digamos, centrados en aquello. A tope. Eso fue algo que vivimos. Otro que me está sorprendiendo ahora es, ya ves que solo se habla del gol de Iniesta. Sí. Caramba, y nadie dice de las dos paradas que hizo Iker Casillas a Robben. Oiga, pero es que... Con 0-0 en el marcador. Con 0-0. Y después que todavía... Porque fueron 3 escapadas por la banda izquierda, que a mí eso es más, alguna jugada... Yo ya me quedaba sentado, porque claro, los últimos esos 7, 8 minutos, tú sabes que aquello fue con el ruido de las bubucelas y con el ambiente ya que se respiraba, los corazones estaban, bueno, desbocados. Y el mío que estaba un poco delicado, pues yo me senté y dije, aquí quieto. Y cuando vi a ese Robben escaparse de esa manera, yo lo vi luego repetido, pero allí no vi la parada de Iker Casillas, porque yo bien pensaba, dije, bueno, aquí nos han fastidiado. En cambio, quiere decir que Iniesta, totalmente un mérito tal, pero también a Iker Casillas, que no tal. Pero fue una vivencia, repito, yo sé, me parece que en España aquello era el boom, y nosotros allí lo ignorábamos, pero desde luego, vivirlo en situ, como yo he tenido la fortuna de vivir la semifinal, el gol de Pujol, y luego la final, el gol de Iniesta, eso queda imborrable para toda mi vida. Claro. Bueno, vamos por partes. Llega la expedición al estadio, salen los chicos, los jugadores al campo, y se produce ese momento que a los que nos gusta el fútbol toda la vida hemos querido ver, que es tocar el himno de la selección en la final. ¿Qué se siente cuando se está a miles de kilómetros de distancia, como es Sudáfrica, y oyes el himno de España y dices, estoy en la final? Eso, por eso te dije que te queda imborrable. Yo hay momentos que todavía tengo el vídeo guardado y de vez en cuando lo pongo, y quieres creer que nada más que siento el himno yo me vuelvo a emocionar, porque claro, es rebobinar aquella vivencia, de estar a tantos y tantos kilómetros y vivir aquello allí, donde ignorabas, porque yo tengo que decirte, y yo creo que toda la expedición de la selección ignorábamos ese ambientazo que había en España, porque yo lo vi cuando llegamos, llegamos, que fíjate que el segundo autobús, donde iban los dirigentes y los colaboradores modestos con tal, no hemos podido llegar a ninguna de las dos recepciones, porque la gente, el autobús se atascaba, nada, no podía. Solo pasó el de los futbolistas, nada más. Entonces quiere decirte que eso fue una doble sorpresa, ¿no? Vivirlo en Johannesburgo y luego vivir en España, que claro, aquello fue alucinante, ¿no? Bueno, se inicia el partido y los holandeses son muy duros. Como se suele decir popularmente, dan leña de verdad, pero además con una dureza y con violencia incluso. El primer tiempo, Juan, hemos quedado sorprendidísimos todos, y estoy seguro que el equipo también. Porque claro, si queríamos a Holanda era porque jugaba muy bien al fútbol y claro, dejaba jugar. Nos ha sorprendido a todos aquel primer tiempo con aquella dureza impresionante, ¿no? Y ahí es donde hemos visto, digamos, esa furia, ese coraje de la selección española de reaccionar de una manera, dice, sí, aquí donde las dan, las toman. Y España no es que Dios topa, pero no se arrugó ningún jugador, sino que se defendieron como auténticos leones, y eso fue, bueno, el comentario general de la sorpresa de encontrarnos con una Holanda de esa manera de
en fin, como se dice, dar estopa, pero estopa, ¿no? Sí. Van pasando los minutos, se llega al descanso, bueno, allí en la grada donde estaba la gente y tal, bueno, ¿qué ambiente se respiraba? Bueno, el ambiente es que apenas podíamos hablar, porque ya las bubucelas... Sí, que tienes una. Claro, Sí, no, la he traído y eso que es larga así, que me costaba... No, la tengo porque, bueno, más que nada es un recuerdo, pero bueno, uno es tenerla de recuerdo y otro es... estar aquel ruido, porque yo no soy capaz de soplarla, pero todo tiene su truco. Pero aquello era una locura. Por los 7 minutos después del gol de Iniesta, aquello no preguntes nada porque no podía. Yo, con el que tenía al lado, yo no podía hablar porque estábamos pegados y no nos podíamos entender porque aquello era... Todo era el tema de la bubucela. Entonces, claro, yo viví ese partido pues con una tensión enorme, ¿no? Tremendo. Yo creo que los 90 minutos, los primeros, el primer tiempo se vivió con esa intensidad por la sorpresa de Holanda, ¿no? De dar estopa. Y la segunda porque dice, oye, que podemos quedar campeones del mundo. Entonces, claro, nos lo estábamos creyendo, pero claro, la procesión iba por dentro, ¿no? Y así fue como yo, vamos, lo recuerdo y eso así lo reflejo en el libro, ¿no? En el libro del que hablaremos posteriormente, porque saben que todas estas vivencias... Bueno, pues se están poniendo, o bueno, ya están puestas, porque el libro ya está prácticamente terminado, hablábamos de él la semana pasada. Bueno, pues ese libro, esas vivencias con la selección se han puesto negro sobre blanco, además perfectamente ilustrado con fotografías de prácticamente todo lo que estamos hablando. Se reanuda el partido, nos vamos a la prórroga, dices, la prórroga ahora... La prórroga ya, el que marque, ya tiene muchas posibilidades de llevárselo, llegan esas oportunidades de Robben, que solventa fantásticamente Iker Casillas, pero bueno, quizás los que sí ya empezáis a barruntar, esto se va a penaltis, pero bueno, tenemos a Iker Casillas que para muchos, por un lado miedo, por otro esperanza, ¿no? Por eso la tensión fue doble. Porque ten en cuenta que, fíjate tú, llegar a los penaltis en una final de un campeonato del mundo, eso ya era tremendo, ¿no? Y un gol puede llegar en cualquier momento y aquí se acabó todo, ¿no? Por eso cuando llegó ese gol de Iniesta, claro. ¿Cómo lo vive Ramiro ese gol? Bueno, pues en ese momento yo estaba sentado porque todo el mundo se levantó. Los últimos 7 minutos nadie estaba sentado nada más que Ramiro. Cuando Robben, escúchame, cuando Robben cogía el balón por allí, yo me sentaba y hacía así. Y por eso te digo que yo no vi las paradas de Iker, hasta las vi luego en la televisión. Vídeo, porque yo ya pensaba, dije, nada, este tío pues no. 3 veces, es que no fue. Una le salió mal a él, pero otras 2 fueron de Iker. Las paró el portero. Y yo no las he podido. Y sentado. Sentado porque, bueno, llevaba año y medio que me había operado del corazón y digo, oye, Ramirín, quieto al para. La verdad estaba a tope, ¿eh? Y bueno, a mí el médico de la federación, como lo sabían, hacía yo unos ejercicios y me habían aconsejado ellos y yo, pues él me dijeron, tú tranquilo que no pasa nada, ¿vale? Y yo pues estaba con un líquido que me habían dado ellos para beber, así, bueno, lo tenía allí, pues, bueno, algún sorbín, pero la verdad fue, ¿qué te voy a contar, Juan? Yo cuando acabó el partido, aquello nos abrazamos todos, bueno, fue... Yo no lo olvidaré nunca, 3/4 de hora sin movernos del asiento. 3/4 de hora después de finalizado el partido. 3/4, nadie se movía. Claro. Digo, pero bueno, aquí la gente no sale. Nada, aquello era. Y con el trasto. Digo, bueno, aquello. Yo tenía esto. Y gracias al médico luego, cuando me vio, pues estaba con ellos, pues bueno, te dan esa pastilla
que se disuelve no sé qué yepa. Bueno, porque, bueno, el médico, oye, hemos estado tantas horas juntos que dice, Ramiro, vente para acá. Y bueno, tal. Lo que no quise es entrar en el vestuario, porque ya te imaginarás, bueno, lo que había allí. Ramirín, cómo me podían haber puesto, ¿no? Entonces ahí ya sí que me querían engañar, ya de tal, oye, que mira, están locos, quieren cortarse el pelo, ya, digo que se lo corten quien sea. Yo no entro porque, mañana. No, exacto, no, pero fue así. Bueno, pero tal. Y luego ya fue interminable. Allí no durmió nadie hasta que ya cogimos el avión. Nadie, ¿eh? Claro. Aquello fue un ambiente fantástico, sin dormir nada, pero que nadie tenía sueño. Claro. Estábamos viajando para acá de Johannesburgo bueno, íbamos primero no me recuerdo, al aeropuerto cuando íbamos, y después, fíjate, las horas que tal. Bueno, pues nosotros, nada, íbamos con la locura de que nadie, ni los jugadores, mira que los jugadores, oye, podían estar, nada. Y aquel vuelo fue un vuelo también yo estaba temblando, porque como les gustan las bromas, y yo dije, verás tú, Todavía me no, bueno, se portaron bien, bueno, ahí que era muy cariñoso, tal, el otro, Ramiro, porque aquello era... Sí. ¿Para qué te voy? Qué bueno. Yo nunca en mi vida he visto una cosa igual. Habías visto una cosa igual. Bueno, y se llega a España y, vamos, lo que se ve por la tele, recibidos como héroes, vamos, pero héroes nacionales. Bueno, pues otra... Este país, además, me acuerdo, Ramiro, estábamos inmersos en otra crisis, porque vamos de crisis en crisis, vamos como el juego la oca, de oca no cae, tiro porque me toca. Pero yo creo que aquel país en aquel momento necesitaba héroes también, y aquellos chavales fueron héroes en aquel momento, ¿no? No, es que fue así, yo creo que fue lo que de verdad, la pena es que duró muy poco, pero desde luego nunca hubo una unión y un sentimiento como el que se vivió entonces. En aquel momento. Porque nosotros al bajar del avión y ver ya en el aeropuerto el ambiente que había, aquello ya fue de sorpresa en sorpresa. Y repito, cuando nos metieron en el avión, en el autobús, ya porque había, creo que si no me equivoco, eran 3 recepciones. Sí. Y entonces ya seleccionaron, dice, bueno, el autobús va al de los futbolistas y los técnicos principales y después los invitados, ¿no? Presidentes de clubes, presidentes de federaciones y el cocinero, Ramiro, etc. Y nos quedamos... entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Entre todo. O sea, que no pudimos llegar a nada. A día de hoy, ¿mantienes contacto con los jugadores, con todos, con los protagonistas, con todos? Con todos, ya, y sobre todo ahora con el tema del libro, pues ya les mando yo los mensajes y entonces, claro, ya yo les digo, oye, me tenéis que arropar, lo voy a presentar en tal sitio, lo voy a cada uno de Vamos a recordar esas presentaciones, Madrid y Oviedo, en este caso. Bueno, sí, luego ya tengo más, ahora ya está ya planificado las muchas más, sí. Tenemos, primero va a ser en Madrid, porque, bueno, el presidente nacional del COE y el presidente de la Federación les hace ilusión que lo presente en Madrid. Después lo presento en Oviedo, en el Hotel Reconquista, y después ya me desplazo a Barcelona, que me lo presenta Amador Bernabéu, el abuelo de Gerard. Después voy a San Sebastián, que me lo presenta Juan Luis Larrea. Después voy a Sevilla, que me lo presenta el secretario técnico del Sevilla. Después, bueno, no sé a dónde voy más, lo tengo, pero bueno, ya tengo un recorrido. Sí, un recorrido de que tal. Claro. Y luego ya en Asturias, cuando ya pase un poco, pues ya lo presento en Gijón, lo presento en mi concejo, en Aller, etcétera, etcétera, y donde me pidan que puedo presentar el libro, ¿no? Ya lo pedimos la semana pasada, lo volvemos a pedir. Y aquí también lo tendremos, el libro, con Ramiro. Por supuesto. Por supuestísimo. Por supuesto. Por supuestísimo que sí. Ramiro, yo alguna vez que hablamos de la imagen de los políticos, recuerdo que te pregunté, ¿quién es el político más elegante, más, bueno, pues esa prestancia, que sabe llevar el cargo, ¿no? Digamos. Y siempre me dijiste, Adolfo Suárez. Bien. Si yo te pregunto, futbolista de la selección
al que lo mismo va elegante en traje que en chándal, ¿quién sería? Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso es un hombre, además, lo hace con una naturalidad. Para eso hay que nacer, ¿no? Y yo creo que sí, porque es que él no tiene que esforzarse para nada. Lo mismo va perfectamente de sport, perfectamente de traje, perfectamente de ropa deportiva. Es un tío con una sobriedad y al mismo tiempo pues una elegancia innata, natural, ¿no? Claro. Yo me gusta observar, no voy a decir que Raúl ha mejorado, pero Raúl ya no tiene la planta que tiene él, de que se le juntaba todo, ¿no? Todo. Y luego, claro, coordinaba perfectamente, me hizo caso cuando dejó la barba, él tiene una barba con un color muy característico. ¿Un poco rojo? Sí, pero claro, yo le decía, no tienes que dejármela muy larga porque, oye, luego sales con traje y corbata y no, a la barba tienes que llevarla perfectamente, semanalmente arreglada. Y claro, él me hacía caso, además era muy... él habla lo justo, está siempre en su sitio. Y la verdad, pues yo estoy muy agradecido de él porque él me ha respetado y me ha valorado. ¡Buah! Siempre estaba para todo. Ramiro, por favor. Fue el que más impacto a mí, a través de la, fíjate, la trayectoria de la cantidad de futbolistas que han pasado por mis manos desde cuando comencé con Javier Clemente. Con Javier Clemente. Ya llovió. Ya pasaron más de 10 años de ese momento tan histórico de la selección. Pues, Ramiro, solo nos queda emplazarte para dos cosas. Uno, para que nos visites la semana que viene y hablemos, bueno, pues de temas que a lo mejor tienen que ver con ese verano que ya tenemos, o en el cual ya vivimos, y en el cual el cuidado del cabello es tremendamente importante. Perfecto, tremendamente importante. Juan, viene muy bien. Y dos, recalcar que luego vas a tener la agenda apretada, ahí sentado y con el libro aquí. El día que el libro... Ya te lo prometí, además, no te quejes, que fíjate tú, la muestra del libro... te la he dejado en primicia y ahí la tienes, Juan. La vimos la semana pasada, además con esas anotaciones al margen. Claro. Hay que añadir esto, hay que poner esto otro. Sí, es mi libro, como te he dicho allí, ¿no? Sin duda que sí. Pues Ramiro Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Mucha envidia de lo que atesoras en esa memoria, ¿no? de esos momentos. Yo reconozco que me gusta mucho el fútbol, me gusta muchísimo, me gusta quizás más de lo que me debería gustar. Yo cuando mi equipo va perdiendo siempre pienso, digo, ¿por qué me tiene que gustar esto? ¿Por qué me tiene que gustar esto? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? Pero luego cuando gana, pues todo lo compensa, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Ramiro. Nos vemos la semana que viene. A ti, Juan. Gracias. Pues nos vamos a publicidad muy rápidamente y volvemos en un momento para continuar el espacio esta noche. Hasta ahora. Hola Juan, buenas noches. Aquí estamos en el búnker de la libertad, dispuestos a entrar ya en la tertulia en un momento a otro. Pues nada, vamos a tratar de la actualidad, claro, como siempre, de estos macros dineros que nos llegan de Europa. A ver, ojalá sea para bien. Y vamos a hablar también de esto de que Oviedo Oviedo Patrimonio Mundial de la UNESCO, no sé. Y vamos a hablar de este desastre que hay en Segunda, Fuenlabrada, el virus y todas esas cosas. Así que hasta ahora, Juan, en el momento estamos ahí para defendernos y contraatacar desde el búnker. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final y les vamos a proponer afrontarla a vista de pájaro, afrontarla desde el aire, porque desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, bueno, pues uno de los máximos anhelos de la persona humana es poder volar, emular a los pájaros, emular a las aves, en este caso, ver todo desde arriba, desde lo alto. Bueno, pues a día de hoy está al alcance de muchos. Bueno, pues poder coger un avión y viajar a cualquier lugar del mundo, tan solo depende de esto. Pero hay otras maneras de volar, más aventureras, más peligrosas. Bueno, pues de otra manera, con parapente, con paramotor, bueno, quién sabe y mucho
de este tema, es nuestro siguiente invitado de esta noche. Van a poder ver unas imágenes, además, verdaderamente espectaculares. Quédense con nosotros porque va a merecer la pena conversar con Víctor Rodríguez, de Parapente Moncho. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Siempre quise decir esta frase, a ti por venir, en este caso, en un programa que es para todos los públicos, no solo para una cosa y otra cosa. Bueno, vamos a ver, Víctor, el hombre quiere volar. Bueno, el hombre quiere volar y tú dijiste, bueno, pues voy a volar, ¿de qué forma? Yo lo tuve, el hombre ha querido volar siempre, es como el sueño más primitivo de la humanidad, como bien decías. Y yo tuve, sin ninguna cercanía aparente de amigos, familiares, igual que también hay mucha cultura como en Francia, que eso se va heredando en familias, ¿no? A mí me gustaba volar de siempre, pero el sueño de niño de volar. Sí. Y yo siempre sabía que iba a volar de alguna manera. No sabía si de chavalín, que también me gustaba yo lo de bombero, que es actualmente mi profesión. Estaba como piloto, siempre dibujando aviones, siempre dibujando algo de bomberos. O sea, yo sabía que por ahí iban a ir los tiros de alguna manera. Y realmente creo que la manera de volar, que es esa, la de no, bueno, el avión tiene lo impresionante del avión, ¿no? Lo que nos ha facilitado todo, desde aviones comerciales a avionetas por disfrutar y demás, es otra actividad. Pero el parapente y el paramotor, digamos, es lo más liviano, es la manera más natural de además estar en el medio, no como de atravesarlo, sino que tú estás ahí y además dependes muchísimo de la meteorología, viene muy unido a ello, ¿no? Es una cosa, además estás en esa comunión con la naturaleza, siempre el piloto ya está, pues desde que se levanta, chequeando un poco la meteo, ya miras todo, también un poco la intuición del piloto de la experiencia, de los años, importantísimo en estos deportes para hacerlo con el menor peligro del mundo, como decías, deportes peligrosos, y yo siempre me gusta decirlo, son deportes de aventura, el peligro es el que lo pone el piloto, ¿no? El peligro lo pone igual un piloto que igual estés haciendo algo antes de tiempo, un paso adelantado, una experiencia mala que te hayas cogido miedo, o volar en condiciones extremas o en competiciones que ya fuerzas. Al final, en este tipo de deportes hay tres puntos, como digo yo, en la etapa de aprendizaje o en la etapa, bueno, porque estás en un continuo aprendizaje. Los que vuelan son los pájaros, nosotros intentamos hacerlo, pero es verdad que ahí está el momento de aprender, un momento pues, tiene un cierto peligro en el sentido de que tienes que aprender todas las cosas bien y no hacer algún fallo. El peligro, cuando crees que sabes y todavía no sabes nada. Y luego, como me decían a mí, el que me enseñó esta frase por la que lo estoy diciendo, uno de mis maestros, Luque de León, me decía, y también cuando sabes mucho, pues sin querer, pues en competición, tal, pues igual ya vas ahí más con equipos más prototipos. Yo también estoy trabajando con muchos patrocinadores de desarrollo de velas, de motores, pues al final no es que sea más peligroso, pero estás más expuesto a sobre todo en competiciones que aprietas más, ¿no? La modalidad de slalom es muy radical. Pero cruzo los dedos. En 16 años de experiencia, la mitad de mi vida volando, ahora 32, justamente ahora puedo decir, la mitad de mi vida la llevo en el aire, ¿no? No he tenido ningún accidente grave, no me he roto nada, como se dice en estos deportes, y cruzo los dedos. Fantástico. Oye, ¿como deporte hay afición en España o dices, no, mira, oye, quizás si estuviera en otro país, tipo, tú me dirás, a ver... ¿Como aconsejando para el deporte o no? No, si en España hay bueno, pues afición a este deporte. Sí, claro que hay afición. Yo, por ejemplo, mi localidad es León y somos un grupo, somos un club de unos 40, 50 miembros. Sí que igual los que vuelan día a día, pues necesita que sea pues, un piloto como en este caso de competición, como es mi caso, en el que ya te mueves más como tu deporte, ¿no? Si tienes un día libre y hace bueno, pues vas a volar. Pero bueno, igual también es un deporte que lo practica mucha gente más los fines de semana, por su trabajo, por lo que sea, ¿no? España lo que hay es mucho nivel. En España hay muchísimos pilotos de los mejores del mundo en acrobacia, de los mejores del mundo en paramotor, de los mejores del mundo también en vuelo libre, que son modalidades similares pero bien diferentes, ¿no? A mí me gusta practicar un poco de todas, aunque sobre todo es más la del paramotor competición, aunque vuelo mucho en libre y también hago biplazas a gente y también hago aventuras por todos lados. Quizás ese es el punto que más me gusta. En España podéis disfrutar bueno, pues aparte de todo ese nivel y muchas leyendas de este deporte, muchísimos sitios para volar. Cada ciudad tiene su club, cada ciudad tiene igual es un grupo pequeño, un grupo más grande, pero siempre encuentras algo. Igual Francia tiene una cultura mayor de vuelo, por supuesto, también son muy buenos. Sobre todo hablando de eso, cuando te encuentras con selecciones en competiciones y demás, ¿no? Internacionales. España, Italia, Francia siempre han sido ahí un poco, ahora Polonia, pero realmente
hablando, ya que es un deporte minoritario, o sea, haciendo referencia a que es un deporte minoritario, España sí que cuenta, yo creo, con bastante... Con buen nivel. Con buen nivel. Te quiero preguntar también, estamos viendo imágenes, bueno, en este caso de tus vuelos. ¿Qué lugares así emblemáticos, reconocibles por todo el mundo, has tenido la suerte, la oportunidad de sobrevolar? Suerte y oportunidad, la verdad. Muy agradecido además por cómo me ha ido. Yo siempre lo que intento poner es mucha pasión, ¿no? Y entonces pues me han llegado muchos viajes que ya casi cuando me preguntan es imposible decir cuál es el mejor, pero sí que recuerdo increíbles, emblemáticos, como sobrevolar las pirámides de Egipto, que además fue la primera vez que nos dieron un permiso. Estábamos en un campeonato del mundo allí y nos dieron permiso a unos cuantos, volamos, fue una historia muy, muy, muy mágica. Al final, al principio, volábamos como con supertiento y al final luego nos metíamos en el desierto, salíamos, aterrizábamos al lado. Yo estaba volando por todo Tailandia, casi 6.000 kilómetros con el coche, que paraba en los sitios más interesantes, cruzando islas, volando por encima de los Budas. Crucé el desierto de Omán, una experiencia increíble también, porque además que cogías, me acuerdo que estar llamando en videollamada, yo que sé, a mi novia, a los familiares y demás, entonces te metes en el desierto, hacíamos noche donde pudiéramos y continuábamos hasta... Nos había invitado el gobierno de Omán para darle como más promoción. Fíjate que te pueden salir historias de estas, es un deporte minoritario, pero te pueden salir historias tan grandes como la última de este año, antes del COVID, como se dice, before COVID, fue la de China, con un equipo que aparte de las competiciones, con el equipo nacional, pues hay un equipo con el que estoy, que es Parabatics, que es más como de espectáculos, ¿no? Y hay pilotos de todo el mundo, así un poco, pues ahí cada uno con su historieta, ¿no? Un poco así con mucho flow, como digo yo, cada uno es bueno en algo, uno es acrobático, otro es así muy rider, otro es del mundo del motocross que se ha metido, tiene todo su historieta. Y vamos haciendo exhibiciones por muchas partes del mundo o en festivales grandes de aviación. Claro. El último, sin duda, que más me gustó fue el de China, donde se rodó Avatar, en las montañas de Tianmen, que pasamos todos volando en formación por dentro de un agujero de la montaña, que os he dejado imágenes increíbles por ahí. Entonces, casi, no podría decirlo. Aquí en España he tenido vuelos increíbles, crucé España entero en 3 días, precisamente de Gijón, donde la televisión de Asturias, precisamente, la televisión... no me acuerdo cómo se llama la que está ahí, donde la universidad, despegamos del campo justamente de allí y fuimos hasta Almería volando en 3 días, de carácter un poco también solidario, con una ONG que trabajo, y era todo para comidas, para los niños saharauis y demás. O sea, estamos siempre un poquitín moviéndonos en el Sáhara, también tuve una experiencia muy bonita. No sabría decirlo, así ahora mismo. ¿Qué lugar te queda? Bueno, supongo que serán varios, ¿no? Pero bueno, si ahora mismo te dieran a elegir, te dijeran, oye, Víctor, venga, el lugar que quieras vas a poder sobrevolarlo. ¿Cuál es ese que dices, tengo ahí esa fijación, esa meta? Pues fíjate que es una pregunta buena, tendría que pensarla un poco y no sé si ahora mismo imagínate volar... Bueno, en Australia también volé y fue un sueño, ¿no? Nueva Zelanda es un sitio increíble. Pero me gustaría hacer una aventurilla, desde hace tiempo lo llevo diciendo, porque estuve por México, por África, o sea, he tenido aventuras que, fíjate, no las recordé antes, ¿no? Y volvería, sin duda, ahora mismo a una aventura por África, por el interior, en el que tú te alquilas un coche o vas con tu hermana. Sí. No sabría decirlo, es igual una aventura de estas buenas de meterme de verdad hasta donde vayas entrando con el coche y con el vuelo, como hice por África. Pero igual también ir como, no sé, imagínate, ¿no? Lo que molaría sobrevolar la Antártida o... Claro. Eso sería un sueño, claro. Es una pregunta porque realmente no la había proyectado muy bien, pero sitios, imagínate, lo que hay por descubrir. Claro. Por mucho que viajes y lo que tienes aquí mismo en nuestro país, España, por mucho que viajes fuera, aquí te encuentras unos sitios increíbles cada vez que buscas un poco con la furgoneta. Sí, es cierto. Bueno, anécdotas, me imagino, 1.000, 2.000, 3.000 millones. Muchas. La verdad que anécdotas... Sobre todo en este tipo de aventuras, más que en competiciones, siempre intento hacerlo muy aventurero, ¿no? Y entonces es verdad que luego, cuando las cuentas ya están como sorprendidas desde fuera, parece incluso que lo estás exagerando y yo lo recuerdo como que estoy contando el 2%. Sí. O sea, aventuras de moverte mucho, de preguntar, de dejarme llevar mucho por donde esté, de los lugareños, estar con ellos, comer con ellos. Y de aventuras que sería imposible decir ahora, algunas muchas historietas que además te han recordado y son por lo que realmente te forma como ese piloto que ahora mismo estoy consolidado en este momento,
con esa experiencia, no solo en competiciones, sino también de sobrevolar sitios muy diferentes, en vuelo libre, en motor. Claro. Te quiero preguntar, me decías antes, 16 años subiéndote ahí arriba, nunca hubo que lamentar nada, pero ¿tú recuerdas algún día, algún momento en el que dijiste, ibas ahí arriba, ¿a cuántos metros de altitud más o menos podéis volar de media? A ver, de media, incluso yo mi récord, digamos, es a unos 5.000 metros. Bien. Por ejemplo, pues a 5.000 metros, aunque sea 2.000, venga, vamos a... tal. Sí, pero incluso si el miedo lo pasas más cerca. ¿Y hubo del algún suelo. día que tú dijiste, ay, la Virgen del Camino, que es donde hay un mucho. aeródromo? Realmente hay... No, realmente ha habido muchos días en los que tú has tenido que decir, venga, vamos a ponernos las pilas, hacerlo bien, porque de repente se han metido unas condiciones más fuertes de lo normal, o está una tormenta cerca, o por lo que sea. Has tenido un problema mecánico, como por ejemplo en China tuve una historieta que tuve una rotura de unas cordinas justo en un momento de lo más complicado y que supe solventar rapidísimo. Tuve que aterrizar, digamos, casi como en la jungla, en un huequín que tenía, y perfecto de aterrizar como un pajarín. Claro. Pero la experiencia había sido muy potente. Estar controlando una vela, por ejemplo, que estaba, digamos, por resumir mucho, rota y no funcionaba bien, no está volando, ¿no? Sino que tú tienes que estar todo el rato controlándola para que no quiera, digamos, plegar. Claro. Situaciones muy fuertes, de decir, nunca por supuesto, con mucho respeto, no con ese miedo que te bloquea, que eso también es bueno probarse en esos momentos, porque si no, nunca lo sabes. Te puedes bloquear, es como en mi profesión en bomberos, pues se te puede dar mejor o peor, puedes tener más experiencia, pero también tienes que tener algo por lo que te gusta y no. En este caso, yo todas las experiencias que he tenido, incluso una con una amiga volando en Biplaza, en la costa de Asturias, que nos fuimos al agua, y me acuerdo de que pude bloquearme y fue todo lo contrario, fue reaccionar en un momento muy concreto para que al final se quedase todo como una super anécdota, habiendo sido eso, ir aterrizar, amerizar con todas las cuerdas, cosas que hay. Si te pones tú nervioso en esos momentos, podría haber tenido varios problemas y situaciones en todo, ¿no? Víctor, ¿hay lugares en el mundo donde no os permiten volar? Zonas, lugares. Sí, al final yo creo que, imagínate, hay países con dictaduras, por supuesto. En África he tenido anécdotas, por ejemplo, de meterme en sitios en los que han venido incluso militares, que no sabían ni lo que era el paramotor, ni siquiera casi habían visto, por supuesto, volando a alguien, pero ni siquiera se hacían una idea de lo que era, ¿no? Yo aterrizaba en casi una aldeilla y todo queda como una anécdota, pero claro, lo piensas y son aventuras muy potentes. Volar en sitios prohibidos, está claro que parques naturales, por encima de ciudades, hay que respetar todo mucho, porque esto es una comunidad y al final si tú das mala imagen, al final tal. Y es difícil muchas veces, sobre todo al estar también con tanta actividad, muchas veces estás muy en boca de todos y tienes todavía que hacer las cosas más correctas. Muchas veces también cuando fuerzas un poquitín eso de la aventura, como digo yo, casi pedir disculpas, a pedir permiso, pues si no, no podrías. O sea, tú dirías, oye, voy a intentar hacer esto. Normalmente ni siquiera te lo concederían porque dirían, es que no sabemos ni lo que es el parapente. O sea, si tú vas a un país de esos a preguntar una aventura de carácter de aventura y vas, o sea, ni siquiera habría un protocolo de hacer algo, ni siquiera igual sabría. Entonces, pues muchas veces tú vas, te mueves y lo que vaya surgiendo. Entonces, hay que tener siempre también, claro, con ese sentido común, básicamente. Oye, ¿no? Para aquellas personas que nos estén viendo, ¿cómo iniciarse? ¿Cómo y cuándo? ¿A qué edad sería bueno iniciarse? ¿Quién puede iniciarse? ¿Y cómo puede iniciarse? Pues hay escuelas en muchas ciudades. Aquí en Asturias tenéis gente muy buena y gente que lleva toda la vida enseñando. Casi si ponéis escuelas de parapente en Google, por no recomendar una en concreto, ¿no? Por ejemplo, en León, a mí el que me enseñó, que es Luque, también hablé antes de él, ya lo dejó hace mucho tiempo, era también como una especie de actividad secundaria a su trabajo real. Entonces, coincide que en algún momento igual alguien, como puedo ser yo, igual en 10 años, cuando ya igual esté más cansado de las competiciones, tal, montas una escuelita y de casualidad empiezas ahí a enseñar a gente y demás. Mucha gente me pregunta y siempre le mando pues alguna escuela en Madrid. Tengo contactos aquí en Asturias de gente que además lo hace con mucha afición y con mucho amor al arte y te enseñan sin prisa. Es un deporte en el que lo bueno es luego ir juntándote a ese grupito de tu ciudad que luego te va a ir sacando. Y es un grupito, suele ser un colectivo muy sano, como en casi todos los deportes de aventura y al aire libre y de montaña, que siempre pues, te van a aconsejar cuando igual está fuerte, cuando igual... Y eso es lo que tienes que hacer caso. No es difícil empezar, es la manera más sencilla de volar. Luego, otra cosa es cómo usar el parapente, lo puedes aprender relativamente fácil. Otra cosa es volar con el parapente, que eso ya es volar, me refiero a entender pues, lo que son
lo mismo que hacen los pájaros, coger esas térmicas Sí, y cogerlas sí, con sí. seguridad, o saber aplicar un vuelo con la vela que llevas, con el motor, con la gasolina, plantear una ruta. Digamos que eso ya vas cogiéndolo con experiencia, pero relativamente al que le guste volar y al que tenga esa cosa que lo tiene mucha gente realmente lo de volar, y lo noto cuando vuelo en biplaza a gente que me llama para realizar un vuelo, mucha gente su sueño de siempre. Claro. O uno de sus sueños, ¿no? No una cosa en plan como para morirse, pero una cosa que, Sí, sí, que lo sí, tenían sí. muy pendiente. Y bastante gente de las que he dado un vuelo han repetido y se han ido interesando y al final han acabado volando. Para nada es difícil. El que tenga un poquitito de tal, podéis incluso preguntarme a mí, podéis poner parapente Moncho y yo me encargaré personalmente, depende de donde estéis o la ciudad en la que sea, de la que me llamáis, ya os pongo a un contacto De otro. reconducir, de redirigir de alguna manera. me encargaría yo. Víctor, quería preguntarte también, antes de finalizar, sé que no es lo mismo parapente que paracaidismo, Sí. pero ¿qué precisión se alcanza con el parapente? A ver si me lo puedo explicar bien. Sí. Para la hora de aterrizar en un lugar. Por ejemplo, cuando hay el día de las Fuerzas Armadas, el ejército lanza un paracaidista desde el aire y aterriza o se posa delante del rey. Sí. Y dices, Con la misma. bueno, ¿cómo es posible? Depende del piloto. O sea, quiero decir, si un parapentista profesional lo hace, lo haría exactamente igual. El paracaídas, digamos que vuela menos, ¿no? Digamos que cae más. Entonces, Ajá. igual, sabiendo perfectamente lo que... Porque digamos que afecta menos, digamos, el viento y todo eso está hecho más como para Sí. caer que para volar. Entonces, digamos que te comes todo ese viento y demás, por mucho que haya más viento, menos viento, tú casi ya sabes tus alturas. Con el parapente, digamos, es un poco más técnico, en el sentido de que todo eso vuela, tienes tus inercias, tienes que ir controlando el planeo, si tienes viento de cara, si tienes tal. Claro. Pero un piloto bueno te lo hace exactamente. En competiciones hay aterrizajes de precisión y lo raro es fallarlas. El que va a las competiciones suele entrenarlo un poco y, claro. Buenísimo. Eso Claro. Próximas citas, próximos vuelos, próximas aventuras en este caso. Sí, pues mira, empieza a arrancar un poquitín todo esto, que ya teníamos ganas. Sí. Ahora mismo estaríamos en el Campeonato del Mundo de Brasil, que se canceló para el siguiente año, pero va a ser. Y el de Polonia, que es el campeonato de slalom, el de Brasil era más clásico. Compito en paramotor, hay varias modalidades. El clásico es pues, un poco de navegaciones, un poco de agilidad, un poco de precisión, de Claro. aterrizajes, un poco de economía, que es saber quién dura más con X litros, pues aprovechar las condiciones al máximo. Y mi modalidad sobre todo es la de slalom, que es la que se va a quedar este año, porque en Polonia hay menos restricciones y creo que no somos más que un número grande, entonces creo que se puede celebrar perfectamente, y va a ser en agosto. Campeonato internacional grande de este año va a ser ese, más el Campeonato de España, que va a ser en el sur, pues en octubre por ahí. Y tengo pues pendiente alguna aventurilla de las que te digo que ya tengo en mente, todavía no sé muy bien, pero igual visitar cuando todo esto abra a un amigo a Filipinas y hacer una aventurilla buena en una isla que hay que coger creo que 2 aviones y un barco, o sea que Casi nada. prestaría hacer Cerca una no aventura. queda, cerca no queda. No, queda más bien lejos. Tengo Pues ganas Víctor Rodríguez, de Parapente Moncho, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Por contarnos todo esto que a mí personalmente me queda tan alejado, ¿no? ¿Algún día te animas? Igual algún día te animas y hacemos una cosa en directo. Poco me animo yo. A ver, yo de pequeño quería ser o bombero o astronauta. Mira, Y al final, ya ves, ni bombero, ni astronauta, ni parapente, ni nada de nada. Oye, tampoco Una me mezcla quejo. de todo, Tampoco seguro. me quejo, tampoco me quejo. No, no, Estoy ni aquí, mucho estoy aquí, menos. Estoy aquí. Bueno, tú sí perseguiste ese sueño y lo lograste. Gracias por esas imágenes que hemos podido ver. Y a la hora de despedirnos, el programa de esta noche, bueno, no vamos a despedir como siempre. No, vamos a despedirnos con imágenes de Víctor Rodríguez. Bueno, pues viendo lo que pocos tienen la oportunidad de ver, viendo lo que ven las aves. Nos vamos, gracias por su atención y hasta mañana. Buenas noches. muchas gracias a todos. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had fever. My hands felt just like two balloons.